tiene que ver lo que estamos estudiando con su vida cristiana. Recuerden que todos los principios que aprendemos, los principios que conocemos, las verdades bíblicas, se reflejan en nuestra vida cristiana. A responder a una pregunta: ¿cómo estamos viviendo esta vida novedosa, esta vida nueva en Cristo Jesús? Sí, esto, bueno, pues, ¿cómo le ha ido hasta ahorita en Gálatas? Bien, más o menos. Sí, se ha sentido confrontado, no solamente aprendiendo, ¿no?, sino también desaprendiendo algunas cosas que son necesarias, ¿verdad? Dejar atrás, que creíamos, algunas cosas que eran verdades, algunas prácticas. ¿Sí ha estado pasando eso o no en sus vidas? ¿Sí? Bien, pues vamos a Gálatas 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aquí yo los traigo. Pero ustedes síganos ahí en su Biblia. ¿Ya lo tienen? Gálatas 4. Dice así, la palabra de Dios. Lo estoy bajando en la Reina Valera 60. Por eso todavía está muy castellanizado aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cierra tus ojos. Padre, ponemos este estudio en tus manos, por favor. Rogamos nos guíes, que tu presencia, Señor, nos permitas tener también la claridad y toda esta enseñanza. Y también, Padre, poder llevarlo a la práctica en el campo, en el ministerio, en la familia, en toda nuestra, que tiene que ver con nuestra vida cristiana, principalmente, Señor, en nuestra relación contigo y con los demás. Quédate con nosotros, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con este tema, y este tema que es el tema central, el tema principal de esta parte de la carta a los Gálatas. Es: el justo por la fe vivirá. Ya hemos analizado quién es el justo, cómo es que Dios nos salvó, cómo es que Dios nos salva. ¿Alguien así rápidamente quiere platicarnos, así en breve, qué es la salvación? ¿Mande? La salvación, ¿de qué Dios nos salvó? ¿De qué Dios te salvó? De la ira venidera. De la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Pues cuando venga nuestro Señor, ¿no? ¿El día del Señor? Sí, terrible. Sí, el día del Señor. Que esa la ira de Dios. ¿Mande? Nos salva de su ira venidera. Y también, ¿de qué? De la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte nos salva. Entonces es salvarnos de un peligro o de algo. En este caso, pues nos salva de la muerte eterna, ¿verdad? ¿Se acuerda alguien qué es la justificación? Vamos, me alegrarán la noche de que han estado aprendiendo. Gracias, justo por medio de la fe, ¿no?, en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la justificación, acuérdense, Dios nos salva y nos presenta justos. Él nos justifica, ¿verdad? No solamente nos salva, sino también nos presenta justos delante de Dios. Es decir, Él toma nuestro lugar y Él recibe nuestro castigo. Y el castigo de nosotros, que era la muerte, la cruz, y Él se pone en nuestro lugar. Y entonces los beneficios que eran para Él nos da a nosotros como hijos de Dios. Él es el justo y nos presenta justos delante de Jesucristo. Entonces Dios no nos ve a cada uno, sino ve a Cristo en nosotros, nos ve
justificados por la sangre del Cordero. Vamos, teólogos y teólogas, a alguien que nos platique acerca de la expiación. La expiación. Quitarnos la culpa a nosotros. Sí, expiar es quitar o Ok. perdonar, o bueno. Es un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio. Es un sacrificio por el perdón de los pecados. Sin sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y bueno, también otro término que ya habíamos visto, la regeneración. ¿Sí se acuerdan que veíamos acerca de cuando en el capítulo 3, acerca de la experiencia a los Gálatas, que Pablo les preguntaba, ¿cuál fue su experiencia con el Espíritu Santo cuando lo recibieron? ¿No? ¿Acaso ustedes, sí, o sea, ahora... Ya estábamos generados como creación y después fuimos regenerados. Sí, del pecado, sí, en la caída del hombre somos apartados del Señor y por medio de Jesús regresamos a Él y Él nos da su Espíritu Santo. En eso también la regeneración se le llama nuevo nacimiento. Eso ya está más claro, ¿no? El nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Quiénes son nacidos de nuevo? Amén. Amén. Y ahora de nuevo nacimiento, pues vemos otro de los términos que toca aquí en la carta a los Gálatas, el apóstol como teólogo Pablo. Sí, está toda esta enseñanza que está dando a los Gálatas a través de esta carta, que también lo expone a los romanos, ¿no? Un poco más amplio, pero bueno, este es aquí en Gálatas. Hoy vamos a ver aquí, ¿cuántos son hijos adoptados? ¿Quién es el adoptado de su casa? ¿Quién? ¿Tú eres adoptada, Pili? ¿No? ¿Cuántos son adoptados? Vamos a ver, aquí todos somos adoptados. Todos somos adultos. Tú eres el adoptado, somos los adoptados. Pero bueno, vamos a seguir viendo ahora el justo por la fe vivirá, y en este caso vamos a ver algunas verdades que a veces nosotros manejamos de una manera equivocada, pero habla como mayores de edad. Está interesante porque ustedes se acuerdan con qué versículo o qué decía el versículo con el que terminó el capítulo 3. ¿Alguien lo puede leer? Bueno, ¿quién lo trae? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente en mente de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok, ¿se acuerdan que hablábamos acerca de la promesa? ¿Qué fue el primero, la ley o la promesa? Sí, Abraham recibió la promesa y a él fue justificado, se le tomó la fe, su fe, por justicia. Y después de él vino toda la nación de Israel, y después, casi 600 años, llegó la ley. ¿Sí? Ahí entonces, bueno, veíamos todo eso. Entonces termina Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Este capítulo empieza con esta idea, con este tema. Todavía continúa con este tema, por eso aquí vemos, pero también digo, ¿sí? Hasta continúa con el mismo tema. Y habla aquí entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esta es una ilustración que utiliza el apóstol Pablo para darnos una enseñanza de cómo reafirmando, reforzando toda esta enseñanza acerca de la libertad en Cristo, ya no bajo la ley, sino la libertad que hay en Cristo, utilizando todos los métodos, las enseñanzas, las ilustraciones posibles para poder remachar a los Gálatas y a toda la iglesia, ¿sí? Acerca de la obra de Jesucristo en la cruz, y no este tema de la ley que viene muy marcado también actualmente. O sea, no somos, les decía, no somos judaizantes, no somos judíos, pero venimos también con tradiciones, ¿verdad? De otras religiones, que las cuales, como le ha costado a algunos dejar sus tradiciones, ¿no? Ya llevan un tiempo, o un año, 2 años, y aún todavía practican algunas, o les cuesta trabajo dejar algunas tradiciones, ¿verdad? Que muchos todavía las practican a finales de este mes, a principios del próximo mes, y bueno, todo ese tipo de circunstancias. Pero bueno, aquí está hablando específicamente de la ley, cómo podemos nosotros aplicar. Y me gusta este pasaje, dice que yo no lo había entendido así, y a ver si lo podemos comprender juntos. Dice, el heredero es una ilustración porque en los tiempos
Pablo en Roma. Acuérdense que él era también ciudadano romano, ¿verdad? Pero también él era judío. Y conocía la cultura romana y las tradiciones romanas, que para los niños cuando nacían, ¿sí? Está hablando de un niño, ahí habla de un niño, pues no dice la edad, ¿verdad? Pero tampoco habla de un bebé, pero habla de un niño pequeño, ¿sí? Entonces dice, en nada difiere del esclavo, y da esta enseñanza porque dice, aunque el niño es heredero de todo, y da esto porque los romanos, cuando nacía un hijo en una familia más o menos acomodada, pues desde que nacía le ponían un tutor. Ustedes llegaron a ver a los de mi generación, a Heidi, que tenía su tutora, ¿no? Se la llevaron y tenía una tutora, una maestra, alguien que le enseñaba a la vida, a los modales, cómo comer, cómo vestirse y todo eso. En ese sentido tenían a alguien que les enseñaba, y ese maestro, ese tutor, era un esclavo. Era esclavo de sus papás, era servidumbre de los padres, ¿no? Acaudalados. Entonces, bueno, pues así desde que nacían tenían un tutor. ¿Más o menos se dan la idea? ¿Sí? Entonces, el tutor era un esclavo del padre, que bueno, ese esclavo, aunque el niño era heredero, en ese tiempo, pero en esa edad, pues el esclavo le ejercía autoridad, él lo disciplinaba, él lo mandaba, él lo corregía. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Dice ahí en el versículo 2, o sea, justo por la fe vivirá como mayores de edad. Esto que nos da un sentido de ser mayor de edad, de ser responsables, ¿sí? Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el padre. Entonces el padre es el que determinaba hasta cuándo el niño ya era capaz de tomar decisiones por sí mismo, de hacerse responsable de las decisiones que él tomaba. ¿Usted a qué edad? Ahí no dicen una edad, pero ¿usted a qué edad más o menos cree que ya se hace un niño o una niña, un adolescente, joven, a qué edad se hace responsable? ¿A los 13, 14? Legalmente a los 18. Legalmente, sí, no, a los 21, ¿no? Y hay muchos, bueno, que ya llegan a una edad así, pero hay muchos que todavía tienen 25, 30 y todavía no se hacen responsables, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Entonces el padre es el que reconocía que era capaz de decidir por sí mismo, que ya era el mayor de edad, y se celebraba una ceremonia, hacían una festividad en donde se le conocía como la toga virilis. Ahí más o menos traigo una imagen donde le ponían una manta así en los hombros, pues como para decirle, ya eres un varón, ya eres un hombre, ¿no? Ya eres grande, ya eres mayor de edad, ya eres responsable. Y esto, bueno, esta es más o menos, se practica ahí con los varones, aquí nos está hablando, y también con en algunas otras culturas, tradiciones, también con las niñas. Y aquí en México es más con las niñas. ¿Sí? ¿Qué le celebran? ¿Por qué? Dejan de pasar a una edad adulta, según. Algunos creen que es desde los 12 años, pero bueno, eso nada más es un tema ahí que pudiera ser en la cuestión de tradiciones. Pero aquí lo que está hablando al apóstol Pablo en esta enseñanza, diciéndoles, porque muchos de los gálatas conocían también esas tradiciones, es que el padre era el que decidía cuándo este varón o esta niña ya era adulta, ¿sí? Ya era responsable, ya. Entonces ya ahí, hasta ese tiempo, cuando celebraban esto, hasta ahí dejaba el maestro de corregir al niño. Ya el siervo o el esclavo ya no tenía más injerencia, autoridad sobre él. Ahora, ustedes conocen, el joven tenía ya sobre él la autoridad del hijo mayor de edad. ¿Sí? Él ya tenía la autoridad delegada por su padre. Hasta ese momento el padre lo recibía. ¿Sí? O sea, ahí el hijo, aunque él era el heredero, ¿sí? Él no podía hacer uso de las herencias no tenía la responsabilidad para hacer uso de lo que su padre le estaba dando, ¿no? ¿Cómo ve usted hasta ahí? Okay. ¿Ustedes vieron la película de Ben Hur? Hay una parte en donde pues es esclavo, se salva de ahí de las galeras y conoce a un romano,
Sí, lo salva a un romano, y ese romano pues tenía jerarquía, y él lo adopta y le da un distintivo, ¿sí? Le dio un anillo con su quinto aureus, algo así se llamaba. Entonces a donde iba, pues con su anillo daba su sello, y eso reconocían, tenía la identidad de quién era y de quién venía, ¿no? Y así mismo pasó con el hijo pródigo. Cuando lo recibió su padre, a pesar él se fue, ¿no? Ya pasó lo que pasó, se gastó todo lo que tenía, y él regresa con un sano juicio. Regresa a su casa, su padre lo estaba esperando. ¿A qué representa a su padre? A Dios. Dice que él estaba esperándolo todos los días, ¿no? Y cuando lo vio venir, corrió hacia donde estaba él. Entonces le hizo poner un vestido, esta escena ya su hijo ya volvió, pero ya también ya es un hombre, ya venía por la vida, ya venía educado. Algunos aquí, su tutor o su maestro era la ley, para él fue la vida, pues todas sus caídas y todo lo que tuvo. Cuando él regresa a su padre, ya da por hecho que él estaba, ya era responsable, ya había aprendido la lección. Le da un nuevo vestido, le hace una fiesta, le da un anillo y le pone sandalias, ¿no? Toda esta es algo parecido a eso. ¿Sí? Él lo vuelve a recibir, ¿vale? ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces, así también nosotros, dice el apóstol Pablo, aquí está la ilustración, y ya lo canaliza a la experiencia de nosotros, a los Gálatas, así, a los cristianos, ¿no? A los hijos de Dios. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los principios del mundo. Aquí está interesante esta parte. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud de los principios. Algunas otras versiones dicen rudimentos, ¿sí? Rudimentos del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué creen que sea? Pues a lo que nos enseñaban, por ejemplo, lo que decimos de cuna católica, a lo que decía la iglesia, ¿no? Lo que te tienes que bautizar, tienes que hacer tu primera comunión y todo eso. Sí, a lo más básico, ¿no? De la vida en sí. Estábamos bajo esas enseñanzas, y bueno, pues, mira, no te subas ahí porque si te subes te vas a caer. Bueno, ya te subes, te caíste, y bueno, todo te quemas, y desde eso lo más básico hasta ya estando hablando ya en términos del uso lo que es, no el uso, sino lo que es la familia, lo que es nuestro cuerpo, y bueno, todo esto estamos bajo esos rudimentos, ¿no? En la cultura donde estemos. Pero ahí miren, fíjense cómo lo explica. La ley era nuestro ayo, era nuestro maestro, dice el apóstol Pablo, para velar por nosotros cuando todavía éramos niños. ¿Sí? Acuérdense para qué servía la ley, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Para qué? Para dirigirnos a Cristo, pero también para enseñarnos que somos pecadores, para más o menos mantenernos, ¿sí?, a raya, disciplinados, que quedamos que la ley no nos santifica, ¿verdad? Si cumples la ley no te hace santo. Okay. Antes de la fe estábamos bajo los elementos básicos del mundo. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Aquí ya vamos a participarle. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres. Eso lo refuerza ahí en Colosenses 2:8, que es lo que habla para poder ampliar un poquito cuáles son esos rudimentos. ¿De dónde venimos? O sea, nosotros cuando venimos sin Cristo, prácticamente así como lo está hablando, nos vamos creciendo. Y aquí nos habla que estábamos bajo todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas filosofías? ¿Usted en qué creía? ¿En qué cree la gente? Bueno, esa digamos que ya vendría siendo en tradiciones de hombres, ¿no? Casi todas las religiones están llenas de tradiciones, ¿no? En muchos hogares era las filosofías de los papás, era tú no hagas nada, las niñas. ¿Cuántos de ustedes creían en el horóscopo atrás de los cerillos? Ahí leían, se confiaban ahí en todo eso. ¿Qué más? El periódico, los astros, ¿qué más? O sea, ¿de dónde venimos? ¿De dónde lo sacó? Creías en la evolución del... Y así conseguían a los novios, ¿no? Ah, mira, este viene de... Ese mono me gusta.
¿Qué más? Nosotros venimos a ver, ¿por qué fuimos nosotros enseñados? ¿Qué era? ¿En dónde crecíamos? ¿En dónde crecieron? ¿En qué ambientes? ¿Qué era lo que creían en sus casas? ¿Cuáles eran esas huecas sutilezas, las tradiciones de hombres humanas, pues? ¿Cuántos ponían o se disfrazaban a finales de este mes? ¿Sí? Le ponían las ofrendas porque ustedes creían. Las versiones, ¿no? ¿Cuáles eran huecas sutilezas? ¿Cuáles eran esas versiones? ¿Cómo te hacían sentir de que si no ponías tú la fruta para tu difunto? ¿Sí? Todos. O su vela. Todos los muertos vienen. ¿Han visto la película de Coco? Eso está como reavivando esa flamita de esas tradiciones que se estaban perdiendo, ¿no? Y que de alguna manera dicen, pues yo, ¿cómo va a estar mi familiar? Todos con su luz, y mi familiar ahí todos vienen en su procesión, los muertos, ¿no? Y mi familiar ahí en las oscuridades, ¿no? Y eso viene, te sientes con todo eso. ¿De qué más? ¿Qué más creías? También en todo eso pues no sé, poner las palmitas ahí. Ok, para la abundancia. Ajá. Para la abundancia. Se hace en diciembre, ¿no? La cruz que El miércoles de ceniza, bueno, eso ya las tradiciones. En las fines de año, ¿verdad? El vestir a las figuras de los bebés de Dios. ¿Qué más? Sí, ¿no? Su colación, su besito, arrullar. Bueno, todo eso. Todavía ustedes se reúnen, todavía practican todo eso. Todavía los días 28, ¿no? Se visten de verde con blanco. Bueno, hablando de esas. Antes de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, estábamos bajo esos elementos básicos, sí. Lo que nosotros aprendíamos, lo que nos enseñaban, incluso la escuela, ¿no? Cuando vivimos sobre el principio de ganar y merecer, fíjense cómo ante Dios vivimos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí también ese tema nos va a llevar a ¿somos hijos o somos esclavos? ¿Usted qué es? ¿Es hijo o es esclavo? Cuando usted hace para merecer, cuando usted da para ganar, cuando usted viene para recibir, cuando usted diezma para que Dios se lo multiplique, cuando usted hace o viene aquí para que Dios le dé un trabajo, le sane a alguien, o sea, ahí dice, estamos viviendo bajo esos rudimentos, porque eso antes hacíamos, ¿no? Que amárrale los listones rojos a la sábila para que se vayan las malas vibras y tu negocio prospere, ¿no? Ahí al caballero, ¿no? Ahí con un montón de cosas que adoptamos, venimos de muchas cosas que veníamos y así crecimos. Pero ahora dice, todavía quienes practican todo eso, esto más o menos lo está enseñando de esta manera, ¿vale? Pero aquí hay algo interesante, porque dice, así es cuando nosotros éramos niños, así fuimos nosotros, así crecimos, así fuimos enseñados antes de la fe. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, ahora segundo punto, como hijos de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento, primero como responsables, ¿no? Como mayores de edad. Pero aquí también lo vemos como hijos de Dios. Hay algo diferente que tenemos que nosotros responsabilizar y conocer. El justo por la fe vivirá. Pero ustedes conocen aquí, o ustedes han manejado, o ustedes le han dicho acerca del bebé espiritual, de los bebés espirituales y todo eso. ¿Quién es un bebé espiritual? ¿Qué dice la Biblia del bebé espiritual? ¿Son como bebés? ¿Hay bebés espirituales? Sí, hay bebés espirituales. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Eso dice usted. Pero a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice? O sea, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando sea el tiempo adecuado. ¿Eso qué significa? ¿Quién era el que decidía que tenía el Hijo que decía, ya eres mayor? El Padre. Aquí Dios decidió cuándo había de venir el Hijo, cuándo había de venir la redención. Y Él vino en el momento justo para cumplirse el plan de Dios. ¿Se acuerdan cómo estaba el tiempo cómo estaban aquellos tiempos para cuando vino Jesús? Era el cuarto imperio, ¿sí? Ya era un imperio muy grande, ¿no? Era un imperio comercial.
habían hecho, como era comercial, ya habían hecho rutas para poder llegar a carreteras y así navales por tierra, mar y tierra, para poder llegar a los diferentes lugares. Sí, podemos ver ahí los viajes misioneros de Pablo, que ya estaba abierto todos estos canales de comunicación, que era cuando Roma, en su plan comercial y conquistador, pues lo abrió, y ahí pues era un momento justo, pero también era un momento, podemos hablar de cierta oscuridad espiritual, donde la gente ocupaba, o más bien la gente en decadencia totalmente, no como es conocido el Imperio Romano. Eran crueles. Eran, aparte de crueles, tenían muchas prácticas. Se adoptaban las culturas de otras naciones. Llegó con las de Babilonia, los persas, y luego la de Grecia, y todas esas juntas las adoptaron también. Muy bien, ¿se acuerdan con los profetas que hablábamos, que estaba también tiempos en donde había una gran necesidad espiritual, donde se estaba perdiendo ya la relación con Dios? Y bueno, antes de que se los llevaran a Babilonia, ¿no? Y entonces aquí estaba aconteciendo algo similar en el mundo. Se conocía, pues, a Roma era el centro del mundo, ¿no? Y había una gran necesidad espiritual. Entonces llegó en el momento justo. ¿Cómo llegó Cristo a su vida? ¿Llegó antes? Se tardó. Si hubiera sido antes, cuando tenía 5 años, si hubiera llegado antes, ¿qué hubiera sido de mí? Ya estuviera, ¿qué sería de mi vida, no? Si él hubiera llegado antes. ¿Por qué te tardaste? Ok. Cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios, Roma ahí estaba hablando todo esto que hablamos. Entonces, como hijos de Dios, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí avanzamos, continuamos. Él es tan hombre como el mismo hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Hermanos. Sí. ¿Cómo se le llama a es Dios 100% hombre, Dios 100%, y Jesús 100% Dios? ¿Se acuerdan? Teólogos aquí. ¿No te acuerdas, Lalo? Que nos recuerda. ¿Cómo se llama, pastor? ¿Cómo se dice? Es conocida la Jesús hombre 100%, Jesús Dios 100% es. Ahora nos acordamos. Bueno, esto lo está hablando Pablo refiriendo. Unión hipostática. Yo me acuerdo algo de es la unión hipostática, donde Dios, hombre, y 100%, y Jesús, Dios 100%. Aquí está él mencionándole aquí a los Gálatas esta doctrina. Dice que nacido de mujer, no de hombre. ¿Se acuerdan que hablábamos de la simiente? ¿Sí? De la semilla, dice entonces, en un nacimiento milagroso por medio de la mujer, que había de nacer la simiente que aplastaría a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente solo mordería al carcañar en el protoevangelio, ahí en Génesis 3. Eso lo estuvimos viendo antes. Nacido de mujer, y también Jesús nació bajo la ley. ¿Sí? Ellos iban al templo. Bueno, él es tan hombre como mismo hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Hablando esto, hermanos, así es nuestro Jesús. ¿Qué le hace pensar esto? Esto hasta ahorita que estamos hablando hasta aquí. Porque ya viene un tema hasta aquí. ¿Qué le hace pensar todo esto que estamos platicando? Acerca de, hablando de esta madurez, hermanos, Dios nos habla. No como bebés, sino Dios nos llama. Y Él, cuando venimos delante de Jesús, ya traemos nosotros experiencia, pero nos llama como hijos maduros, como hijos adultos. ¿Sí? ¿Conocían eso? Aquí está hablando. Cuando el Padre los recibía para hacer esta ceremonia, ¿sí? Así igual a nosotros nos recibe. Así como el Padre al Hijo pródigo, ¿no? Entonces lo recibe ya como un hombre maduro. Nos recibe maduros, hombres y mujeres, pues. ¿Sí? ¿Qué le hace pensar eso? ¿O sigue usted pensando que es un bebé? ¿No? Y siempre necesita ahí la leche espiritual.
No, o sea, Pablo hace referencia a esto del bebé, pero que dice que uno busque la palabra como el bebé busca la leche materna, así así llorando, ¿no? A cada 3 horas, con berrinches, desesperado por la palabra. Eso habla acerca de no comportarse como pues todavía quiero que me traigan la comida, quiero que me oren todavía. No, quiero que me vayan, es que a mí no me vienen a visitar, o sea, habla que, o sea, sí tenemos que nosotros llevar en una madurez, pero Él nos recibe ya como responsables de nuestras decisiones. Así que si usted y yo somos responsables de lo que hablamos, Dani, todos, Alonso, de lo que a nosotros hablamos, lo que la gente sabe de ustedes porque usted se lo ha hecho saber. Sí, entonces no diga, es que andan diciendo, usted lo dijo primero. Es responsable de lo que usted dijo, es responsable de lo que usted piensa, somos responsables de lo que pensamos, somos responsables de lo que hacemos. No podemos culpar al otro, es que yo no quería, pero pues me obligó a hacerlo. Somos en ese sentido responsables. ¿Sí se comprende esa parte? ¿Algo que quieran comentar respecto a eso? Ahora como hijos de Dios. Sí, es que entonces el versículo anterior es el que dice que era en el tiempo justo. En el cumplimiento del tiempo, sí. Ajá, en el cumplimiento del tiempo llegó el Señor, porque en un pasaje dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a hacerla cumplir, a hacerla y que vieran cómo se hacía o cómo se cumplía. Porque también en eso estaba equivocado el pueblo de Israel o los judíos, porque ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero Él les vino a decir que no. ¿Cómo les decía? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, víboras y no sé qué tanto les decía, ¿no? Porque se comportaban, pues, como niños o como desobedientes a la ley, porque no le entendían. Cuando estaban bajo ellos, estaban siendo como niños todavía. Cuando estaban, bajo tutores, vamos a usar esa palabra, bajo tutores, sí, están siendo todavía niños o esclavos. Entonces nosotros, aquí la pregunta es, ¿somos hijos o esclavos? ¿Usted es hijo o es esclavo? ¿Sí? ¿Cómo es su comportamiento en su vida real, en su vida cristiana? Esto aquí lo dice, pero ¿cómo nosotros vivimos? ¿Sí? O sea, actuamos como los demás. Sí, o sea, yo hago, pues me esfuerzo para tener méritos, pero no me los dan. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir. ¿De qué tanto me esfuerzo si no me reconocen? Porque yo le echo ganas, ¿no? Así dicen, ¿no? Le echo ganas, pero me esfuerzo, vengo aquí, vengo allá, para que me pasen de nivel, para que me reconozcan, para que me den un título, para que me pongan a servir, para que... ¿no? Y entonces, ¿ahí qué estamos practicando entonces? ¿Es hijo o es esclavo? ¿De qué es esclavo? ¿Es esclavijo? ¿Cómo dijiste? Hijo. Él no puede ser las dos cosas. No. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra adelante, espérate. Estamos primero viendo a ver en dónde identificas si eres hijo o no. No, pero vamos a ver, ¿tú eres hijo o eres esclavo? Hijo, y lo dice claramente la palabra. Bueno, eso dice, pero en la práctica. Hijo. Si aquí estás todavía. Yo soy hijo. Soy hijo, pero sí. Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando esto, porque miren, esto ¿por qué Pablo lo está recalque? Porque siempre va a surgir, o sea, dudas que nosotros tenemos algo religioso, tendemos a ser ritualistas, tendemos a hacer algo para ganar, algo para merecer. ¿Sí? Les decían a un hermano, a un amigo, le decían, oye, ¿cuánto estás pagando de renta? No, pues tanto. Vente, yo te puedo ofrecer mi casa, pues no está como donde rentas, pero yo te puedo cobrar menos. Y no, pues no alcanzo, bueno, te cobro un poquito menos. No, pues todavía no. Bueno, no te cobro nada. Vente a vivir gratis, un tiempo. Y dicen, ok, pues vamos a platicarlo, tal, ya se estaban animando y todo para irse. Pero resulta que dice él, pero yo no me siento bien.
de recibir como no va a hacer nada. Pues les voy a dar aunque sea algo, o les pago con trabajo, o con productos, o X. Pero hay algo, una sensación así. Es raro sentirse No puedes recibir sin dar nada a cambio. por gracia. Sí, entonces tendemos a volver otra vez a todo ese tipo de prácticas, a ser religiosos, ¿no? Entonces ahí vas. Vamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque estamos aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo, la palabra, lo que nos quiere ayudar a ser libres de eso. Y termina este capítulo con o somos esclavos o somos libres. Ahorita eres hijo o eres esclavo. Y luego eres esclavo o eres libre. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, el propósito de todo esto que está enseñando el apóstol Pablo es para tocar nuevamente este tema, para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Estamos hablando otra vez ahí, repitiendo la ley. Para los que están bajo la ley podemos nosotros decir, para los que todavía siguen con esas prácticas, que creen todavía que hoy no oré, por eso se me ponchó la llanta, ¿no? O sea, cosas así. Hemos sido rescatados de la ley para ser adoptados como hijos. Es interesante porque acuérdense que somos esclavos. Y a los esclavos, ¿cómo lo ilustramos? ¿Han visto la película de Gladiador? Los compran y se los llevan como esclavos para venderlos al circo. Y ellos los rescataban, los compraban a los esclavos para llevárselos al circo y venderlos para espectáculo, para que los mataran allí. Pero Dios no nos rescató, no nos compró para seguir, o sea, en ese sentido, siendo esclavo para vendernos, ¿no? Nos rescató para adoptarnos. Y ojo con eso, para ser de su familia. O sea, ¿se acuerdan de esa ilustración que les decíamos que le pone una toga? Bueno, lo reconoce como su hijo, hasta su anillo para el sello, es hijo de Dios. Ay, caramba, lo firmo, ¿no? En el nombre de Jesús, mira, hijo de Dios. Bueno, algo así. Entonces ahí puse unas ilustraciones más o menos. Así andábamos, así ahí peleando todos, esclavizados, en lo que ustedes quieran, esclavos. Pero luego, bueno, ahí está la familia. Faltó uno porque era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero bueno, ahí ahora somos familia. Dios nos ha adoptado para ser de su familia. Y platicaba ese término de la adopción. Ustedes, bueno, ya ¿alguien conoce a alguien que haya adoptado o conoce a alguien adoptado o algo así? ¿Conoce de alguien que haya sido adoptado en la Biblia? A ver, ahorita. En el Nuevo Testamento la adopción denota un acto libre de gracia, es otro acto de gracia de nuestro Dios, por el cual, justificándonos por la fe, primero, nos presenta delante del Padre, justos, somos recibidos a la familia de Dios, y no solamente eso, sino constituidos herederos del patrimonio celestial. En Cristo Jesús y mediante sus méritos de Él, no los nuestros. ¿Sí? Los méritos de Jesús expiatorios o en su sacrificio, los creyentes reciben la adopción de hijos. Es ahí. Dios nos adopta y nos hace herederos. ¿Cómo se siente ahora? ¿Sí? ¿Es feliz de ser adoptado? ¿Sí? ¿Qué piensas de eso? Hay muchas personas, hermanos, que hasta actualmente aquí entre nosotros son nuevos creyentes. ¿O alguna vez usted ha experimentado creo que Dios no está conmigo? Sí, soy nuevo creyente, sí soy hijo de Dios o no. ¿Sí soy o no soy? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Sí? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, otra vez mencionando al Espíritu Santo. Acuérdense de esto, el cual clama, Abba, Padre. Muchos en un momento dado llegan a dudar, ¿verdad? Lo veíamos en el nivel 5, y todavía tienes a estas alturas, todavía puedes llegar a dudar si eres hijo o no. Si dudas de tu salvación. Esto lo podemos nosotros aprender nosotros, pero también enseñarle a otros que están ahí en su fe, ¿verdad? Que si somos o no. Es por sus obras que usted es hijo.
Entonces, ok, ¿cuántos más piensan lo mismo? Es por medio de Jesús. Ahora, ya lo sabemos, ya lo entendemos. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál es la reacción de nosotros? ¿Por qué a veces preguntamos, ya soy hijo de Dios? Hermano, una pregunta. Pues ya si vienen las fiestas y los cristianos podemos bailar, tenemos problemas con esto o con aquello. A ver, ¿qué dudas tienen ustedes? Los cristianos, hermano, podemos poner una ofrenda, sea chiquita. Sí, o sea, sin vino. Eso le gustaba a mi papá, pero ya sí. O podemos disfrazarnos, ya no de demonios, pero de ángeles, sí, del ángel Gabriel, o de la Virgen María. No me disfrazo, pero sí voy. O de Batman, es lo mismo. El hombre araña. A ver, este mes tenemos que estar reforzando esto, pero primero tenemos que estar convencidos, ¿sí? Ya nosotros ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud. ¿O es hijo o es esclavo? Si usted es hijo, entonces, ¿qué espera Dios? Ya es un heredero. Que nos portemos como sus herederos, como sus hijos. Como hijo de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? Un hijo de Dios anda mal hablando. Cristo, que veíamos en el pasaje, en el capítulo pasado, que nos revestimos, ¿verdad? De Cristo, de Él. Entonces, Cristo anda bailando. Cristo se tatúa. Cristo anda chismeando, anda murmurando. Cristo, o sea, hablando de todo eso, entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como hijo o como esclavo? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Como hijo o como esclavo? Porque me mandan. ¿Sí? Porque si no me van a sentar. Entonces, como hijo, tenemos que estar convencidos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha adoptado, a Él le costó el precio. Nosotros solo por nuestra fe, la fe de que yo vengo a la iglesia porque creo que Él está aquí en medio de nosotros, porque creemos que Él se goza en la alabanza, porque creemos que Él bendice en medio de su alabanza y trae libertad a los cautivos y trae sanidad a los enfermos. Y vengo aquí y tomo mis cursos y mis clases porque creo, tengo la fe de que Dios me va a levantar, me va a enseñar. Él es el que me va a levantar. Si Él me llamó para ser maestro, si Él me llamó para ser de la alabanza, si Él me llamó para ser predicador, si Él me llamó para evangelizar, ¿sí? Él es el que me va a capacitar, Él es el que me va a levantar. No es todo lo que tú estás haciendo, porque ¿qué pasa? Si en una fallas, entonces, ¿de qué tanto esfuerzo? ¿Estás bajo la ley? ¿O eres hijo o eres esclavo? ¿Se comprende? Sí. ¿Qué más podemos agregarle? Ya vamos a acabar. Pero bueno, este versículo es muy bueno. Es muy bueno porque... en el nivel 1, que es el que ahorita estamos diciendo, eso es lo que quieren o se quiere decir a los creyentes que están en este nivel, que deben de tener una identidad con Cristo, una identidad de verdad, creer que son nuevas criaturas, que nacieron de nuevo, que el Señor los está adoptando, que somos sus hijos. Ahí viene todo eso, ¿no? Pero sí hay casos en que les da trabajo identificarse como hijos de Dios, y esto lleva después a que andemos escuchando otras cosas que ni nos corresponde escuchar, de otras doctrinas, de otros predicadores, de otras cuestiones. Gálatas insensatos, ¿no? Pablo habla, confronta. No es la enseñanza que les estamos dando, necesitamos estar ahí corrigiendo, enseñando, buscando, ¿no? De tal manera que pues, no estés por otro lado, porque estás agarrando otras doctrinas, ¿sí? Hay otros que se van y escuchan a otros y dicen, no, yo ya no voy a diezmar acá, ya lo voy a dar a los pobres. Entonces andan escuchando otras enseñanzas, pero bueno, sí, es correcto. Ahora dice, y por cuanto sois hijos, lo que decía Martín, Dios envió a vuestros corazones espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, 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 Abba.
Ahora que hay tantas películas ahí, o series turcas y orientales, que los escuchan hablar en su idioma original y así hablan, Abba, Abba, para hablarle al papá. Entonces, ya no es como, ¿verdad? Como en una cuestión de el Señor, sino esa palabra, Abba es el término arameo para referirse al Padre, pero como nosotros conocemos, Abba, papá, papá, papi. Hasta esa cercanía es que en un sentido es como un aliento, ¿no? Ese Abba. Si no se cierra la boca, Abba. ¿Cómo ven? Hay esa cercanía que tenemos ahora con Dios, que ¿cómo éramos delante del pueblo de Israel? Inmundos. Sí, todos éramos, ¿por qué? Porque no éramos pueblo, no éramos pueblo. Ahora, por medio de Jesús, fíjense que tan grande el amor y tan grande obra que ha hecho Dios a través de Jesús, que por medio de Él, no por nuestros méritos de nosotros, lo que Él ganó en la cruz, todo lo que hemos visto que Él ha vivido, que se hizo maldito por nosotros, ¿sí? Toda su sangre fue derramada, ¿sí? Fue para ganarnos Él, eso, pero por medio de Él, ahora solo somos hijos. Ya no somos más esclavos, aunque sí, vamos a estar analizando después que seguimos siendo esclavos del que nosotros obedecemos. En este caso, si usted obedece al mundo, es esclavo de el mundo. Si usted obedece a las leyes, usted es esclavo de. Okay. Entonces, si usted obedece a Dios, ¿usted es esclavo de qué? Siervo de Dios, esclavo de Dios, ¿sí? ¿Sí? Ok. Bueno, pues... y por cuanto sois hijos, bueno, ahí estamos como hijos de Dios. El justo por la fe vivirá como hijos de Dios. Y vamos a tocar todavía más adelante, ahora sí, las cuestiones cuales son libres, o sea, los extremos, liberales. Hoy no alcanzamos porque este tema sí ese fue, y era como que importante que lo tengamos, ¿no? Ya lo conocía, pero ya lo había analizado así. Entonces, estoy viviendo como debería vivir actualmente. Como Dios me manda a vivir, yo estoy viviendo a lo que Dios me está mandando, como un hijo de Dios. O soy de la secreta, o más o menos. Light. Realmente soy un hijo de Dios. La pregunta que les decía hace rato, ¿no? Pero bueno, aquí es que el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, primero somos liberados de la esclavitud. Luego somos declarados hijos y adoptados de Dios, de la familia de Dios, la iglesia. Y entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Y usted, ¿es hijo o soy esclavo? ¿Cómo ven entonces? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, queja? ¿Todo bien? ¿Sí? Vayan, prepárese porque la próxima semana vamos ya a estar abordando un poco más profundo en estos temas. Por favor, les voy a pedir que ustedes lean acerca de la ley. Hasta aquí, bien, no me había dado yo cuenta, pero hablábamos solo de la ley, la circuncisión y todo esto, pero que conozcamos un poquito más. Nada más, no digo que te hagan toda la ley, simplemente que la ley, existía una ley moral, una ley civil y una ley, se las dejo de tarea. ¿Sale? Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder continuar con esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy nos revelas, Padre, aún cosas más grandes, más maravillosas. El poder afianzar nuestra fe, Señor, en ti, de todo lo que tenemos, que no lo hemos ganado nosotros, que ahora, Señor, por gracia lo tenemos. Solamente ayúdanos a creérnosla solamente, Señor. Y de esta manera, Padre, seguir agradando tu corazón. Levántanos, por favor, y ayúdanos, Señor, a poder también dar este mensaje de vida a través de nuestra conducta, pero también, Señor, a través de tu palabra, a todos aquellos que actualmente, Señor, viven lejos de ti, que no conocen todas estas maravillas, pero ayúdanos a nosotros a anunciárselas,
a comunicárselas, que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación, que en ti hay redención, Señor. Por favor, y gracias nuevamente por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y perdónanos, Señor, por tomar en poco muchas veces todo esto que hacemos a un lado, Señor, que a veces ya lo conocemos. Y Padre, pues actuamos deliberadamente. Tú nos has dado tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a poder estar en frecuencia contigo y conocer, Señor, también todas las obras que estás haciendo con tu Espíritu en nosotros, tú en nosotros. También, Señor, te ponemos en tus manos los diezmos, las ofrendas que el día de hoy van a ser levantadas, las ponemos en tus manos, que tú les permitas a nuestros tesoreros, Señor, poder llevarlos a cada uno de los gastos, de cubrir cada una de las necesidades, Señor, de esta tu iglesia, de la congregación. Y Padre, pues te rogamos también para que nos permitas ser una iglesia, Señor, que sea fiel a ti, pero también, Señor, que se desprenda en la necesidad, como en aquellos lugares, Señor, donde ahora están viviendo catástrofes por las lluvias. Oh Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.